Muy buenas noches, gente de Oscuro Historias, otra vez con este nuevo segmento donde vamos a estar hablando de temas paranormales, etcétera. Aquí los mismos de siempre. Grizzly. Trapper. Y la señorita nuclear. Ok, el tema de hoy es un tema pues, muy interesante sobre nuestro país. De hecho son 3 temas. Son 3 temas muy interesantes. Sí, vamos a empezar con el primer segmento, que nuestro primer tema, aquí abajo les va a aparecer, son leyendas mexicanas. Leyendas mexicanas. Leyendas mexicanas. Muy bien. Nuestro país es un lugar muy rico en leyendas, en brujerías y en temática paranormal, alienígena y etcétera, de muchísimas cosas. Entonces, para empezar, nos gustaría que nuestro buen compañero Grizzly nos compartiera su primer leyenda. De investigación. Ok, aquí está. Investigación. Aquí está. Yo encontré 2 leyendas que prácticamente me quise más enfocar en leyendas que no fueran tan mencionadas o tan reconocidas, porque tenemos varias como lo es La Llorona, el Chupacabras, el Charro Negro, que son las más famosas, ¿no? El Nahual, los aluches, etc. Yo encontré 2. Una se llama las Tlaltepuchis de Tlaxcala. Sí existe Tlaxcala. ¿Tlaxcala existe? Sí existe Tlaxcala. Dice, las Tlaltepuchis eran originalmente una especie de nahuales que tienen la capacidad de convertirse en animales y de cometer atrocidades. Hoy en día se les relaciona con las brujas. Seguramente has escuchado decir que algún vecino se lo ha chupado la bruja. Esa es una frase muy típica mexicana, ¿eh? Justo, y hasta hay una canción, ¿no? Que lo menciona, sí. La canción de la bruja, ¿no? De la bruja. Dice, y es que en México existe una creencia de que las brujas rondan por las noches en busca de víctimas a las cuales sorberles la sangre, tal como los vampiros en otras latitudes. Pero ¿de dónde viene esa prescripción? Viene de un origen prehispánico en Tlaxcala. Esas criaturas son llamadas tlaltepuchis, que en lengua náhuatl significan sahumador luminoso. Ok. Las tlaltepuchis son mujeres comunes a la vista de todos, a quienes los dioses les han concedido el don que algunas usan de manera maliciosa. Ellas enteran de que son portadoras de este don al llegar a la pubertad, específicamente cuando tienen su primer menstruación. Ahí cuando entran en contacto con el potencial de sus poderes. Con el tiempo y la práctica logran desarrollarnos por completo hasta finalmente dominar la técnica de convertirse en animales. Wow. Okay. Es como un nahual pero en versión femenina. Exactamente. Wow, muy más aparte vampira. Sí. Sí. Wow. No, y esto también comenta algo de que se vuelven como luminosas, ¿no? Eso también hace referencia a las bolas. A las bolas de fuego, claro que sí. Se dice que una vez que logran tomar la forma de un animal, se desprende de ellas una luminosidad que advierte su presencia. Aún hoy en día se puede oír el testimonio de muchas personas que dicen que han visto aquellas luces alejarse y acercarse. Sí. Pues así va de la mano. De hecho, muchas vivencias hemos, bueno, no muchas, pero sí algunas, viendo bolas de fuego. Bolas de fuego, sí. Y aclaramos que no somos de Tlaxcala. Pero pues somos de una zona algo rural. Sí. Donde todavía hay cerros, todavía hay pueblos, etcétera, ¿no? Sí. Muy interesante. Muy bien. Y eso de convertirse en animales también entra en las descripciones que han dado de que las ven con patas de gallo. Es que más que nada estas leyendas de estas brujas se hicieron famosas en Tlaxcala porque son las primeras, se puede decir. Sí, es como por eso de ahí es la matriz, exactamente. Por eso de ahí viene la frase de te va a chupar la bruja. Viene directamente de Tlaxcala hacia el resto del país. Exactamente. Wow, muy interesante. Muy bien. Bueno, yo ahora quiero llevarlos a otra parte del país, que es a la Ciudad de México, en donde también pues abundan las leyendas, ¿no? Pero ahora quiero contarles la historia de un hombre que le vendió su alma al diablo por amor. ¿Okay? ¿Y ese quién fue? La historia es la historia de don Juan Manuel Solórzano. Me suena. No sé si han ido a la Ciudad de México, a la calle de Uruguay.
Sí, claro que Ok, sí. es una Diario. calle muy famosa del centro histórico de la Ciudad de México y en el número 92 de la calle de Uruguay está una casona abandonada que perteneció a don Juan Manuel Solórzano. No sé si la Sí, es cierto. han llegado Sí, a es cierto, ver. yo sí Bueno, lo he visto. esta casona pues esconde una leyenda muy particular que nos traslada a los tiempos de la Nueva España aquí en México después de la conquista de los españoles. Muchas personas llegaron desde el viejo continente hacia aquí el nuevo continente por encargo de los virreyes y de los reyes de España. Ujú. Uno de ellos fue don Juan Manuel Solórzano, un hombre español que estaba casado con una mujer particularmente hermosa y joven, ¿no? Él, de cierta manera tenía celos enfermizos hacia su mujer y aunado a esto, no se le había concedido el tener hijos, entonces él se encontraba pues muy preocupado porque él era una persona muy rica y de hecho su mujer también venía de una familia muy rica de mineros de plata de Zacatecas, entonces era una familia muy rica. Okay. Y pues obviamente tenían que tener un heredero, ¿no? Una Para poder, descendencia. pues, heredarle todas las riquezas que ellos tenían. Correcto. Entonces él se retira a un convento para poder, pues, de cierta manera conectar con su parte espiritual, pero en este convento se le aparece un ser que le dice que su esposa lo está engañando con una persona. Él, pues, sale del convento muy enojado, envuelto en cólera, y contrata a una hechicera para que pueda concretar un pacto con el maligno. El maligno le dice que tiene que ir ahí a su calle, a la calle de Uruguay, a una encrucijada en donde se juntan dos calles. Ya sabemos de este tema, muy familiar, acerca de los pactos con este ser. Sí, Tiene que ir a las 12 de la noche a ese lugar. Entonces ahí se encuentra con este hombre y le dice que todos los días a partir de ese día tiene que salir a las 12 de la noche a esa encrucijada y al primer hombre que pase seguramente es el hombre con el que su mujer lo engaña y debe de desvivirlo. Ok. Entonces él siempre les decía a sus víctimas, ¿no? Los hombres que pasaban por esa calle a esa hora de la noche, se presentaba ante ellos y les decía: bendito el que sabe la hora de su muerte. A las 12 en punto mataba a todas las personas, bueno, todos los hombres que pasaban por esa encrucijada. Posteriormente él pues ve que no puede encontrar a la persona con la que su mujer lo engaña y al final descubre que su mujer lo engaña con su sobrino, el sobrino de don Juan Manuel. Él se vuelve loco y después de un tiempo muere y obviamente pues su alma anda vagando por ahí. Mucha gente ha visto a un hombre con el, pues empuñando un puñal así, de cierta manera escondiéndolo a esa hora de la noche en esa encrucijada en la calle de Uruguay. Es un avistamiento que muchas personas han tenido y han comentado. ¿Calle de Uruguay con qué? ¿Simón Bolívar o Isabel la Católica? No tengo bien ese dato. Porque pero esas son las dos con sí, con las que cruzan. Debe ser en alguna de esas dos calles hizo el pacto porque son las que cruzan precisamente con la calle de Uruguay. Y bueno, esa es la leyenda de don Juan Manuel Solórzano, el que vendió su alma al diablo por celos, ¿no? Más que por amor, por celos. Sí, es algo bien, llama mucho la atención, ¿no? Con nuestros otros relatos o vivencias que hemos visto. Lo de el cantante de blues. Sí. Igual en una encrucijada se encontró con el maligno, claro. También en el caso, lo menciono mucho con el caso Sáenz. Sí. También fue a una hora específica en la noche, a unas vías de tren, que es prácticamente una encrucijada, donde vio a este ser. Es algo común, ¿eh? Sí, pero ¿por qué será tan común? O sea, es una cruz, es una encrucijada, es una cruz. Sí, prácticamente. ¿Por qué será? Eso, espérenlo para el día viernes, lo vamos a resolver para el día viernes. Sí, Sí, vamos a investigar por qué. También aceptamos leyendas de sus países. Si nos ven de otros países, sabemos que nos ven de otros países. O de sus estados también. Sí, aceptamos cualquier leyenda o vivencia que hayan tenido con un ser de estos. La vamos a estar transmitiendo el día viernes en vivo para que interactúen con nosotros directamente. Yo tengo una experiencia paranormal que le sucedió a mis papás, pero más adelante, si se tiene la oportunidad, la voy a contar, pero continúen. Ok. Sí, ¿no? O sea, hecho de hecho hay un documento, ¿no? Está el documento, no tengo el nombre
del sacerdote, pero cuentan que ese sacerdote hizo un pacto con Satanás, y el documento Ajá. lo tienen firmado en un museo. O sea que firmó este ser por medio de alguien, Ajá. le firmó el contrato. Okay. Era muy rico y entre las atrocidades que hacía era abusar de las monjas, Okay. o sea, todo tipo de Todo en contra de la iglesia. Sí. Ajá, Todo y tipo. todo Reprobable. acto reprobable, deleznable, o sea, sucio, lo hacía él, siendo con la autoridad de todavía ser un clérigo en la iglesia. Ah, es un avión. Sí, Escucho sí, sí. como un rugido, por eso dije, Sí, sí, sí. Es que a veces cuando hablamos de esos temas baja baja la tensión. Baja la densidad del ambiente. Sí. ¿Tienes alguna tú, Trapper? No, adelante. Ok. Adelante. Me sigo. Yo encontré una, igual no es tan reconocida. Tal vez en su lugar sí, en donde es la leyenda, pero yo no la había escuchado. Se llama Puente del Fraile de San Miguel de Allende, Ok. Querétaro. Ok. Es una leyenda, toma lugar en la carretera San Miguel de Allende, Celaya. Actualmente, si pasas por ahí, aún puedes bajar al puente, donde es muy común encontrar veladoras, huevos podridos y flores utilizadas para realizar rituales satánicos por Ok. las noches. La leyenda es que en 1575 pasaban por el puente dos frailes franciscanos, el fray Francisco Doncel y fray Pedro de Burgos, quienes por su trabajo llevaban a entregar dos figuras de Cristo de la Conquista. Viejísimo. Sí, Viejísimo. 1500. La Conquista. Al lugar llegaron algunos chichimecas de una tribu reconocida a quienes los españoles nunca pudieron conquistar y los asesinaron en ese lugar, a los frailes. O sea, los Ok. chichimecas. Sí, los chichimecas a los frailes. nunca se dejaron Ujú. conquistar por... Este puente antiguamente era parte de la carretera a Celaya, pero en el lugar muchas personas perdieron la vida en accidentes automovilísticos. Ok. Gente que sobrevivió a los accidentes mencionaba haber visto a un padre con una túnica parecida a la de los monjes franciscanos antes de perder el control de su carro sin razón alguna. Ok. Fue ahí cuando se conectó su desvivencia y la maldición de este misterioso puente, que aún sigue teniendo una energía muy macabra. Ok. Les recomiendan visitarlo, pero no en las noches porque se encuentran muchos rituales satanistas Sí, debajo del claro. puente. Y cabe mencionar que esa zona es de Querétaro. Querétaro, San Miguel de Allende, Querétaro. Guanajuato, ¿no? ¿Guanajuato? Bueno, Sí. por lo que Ok. sé, Celaya es es un Guanajuato. paso muy común Sí. para gente que entrega mercancía, Pero es trabajadores, ¿no? más de gente de campo. Ok. Ok. Pero sí es algo reconocido. Aquí atrás tenemos alguna vivencia. ¿Iban a comentar algo acá atrás? ¿No? Ok. Ok, bueno. Seguimos. Bueno, nosotros seguimos, seguimos ahora hacia el estado de Jalisco, un lugar en donde pues es muy reconocido, ¿no? A nivel mundial, incluso por todo lo que se hace, el tequila, los mariachis. Jalisco. Precioso Bueno, lugar. en Jalisco se cuenta que en alguna cueva de Jalisco había una tipo, ¿cómo podríamos llamarlo? Una tipo maldición o una, no sé, depende del cristal con el que se mire, que decía que en una cueva había un tesoro, o sea, incalculable de oro, piedras preciosas. Ahorita para esto nos estamos situados aproximadamente en los años 1800, aquí en México. Aproximadamente pues en esos años se decía que solamente un día en el año, que nadie sabía qué día era, se podía revelar la entrada de esta cueva y la persona que pudiera entrar a esta cueva pues podría adueñarse de todas esas riquezas. Ok. Entonces resulta que un joven que iba por leña hacia el cerro, obviamente, en su burrito, pues iba ya cortando la leña y de repente le llama la atención en una cueva un brillo, un resplandor que salía de la cueva. Entonces él se asoma, se comienza a meter a la cueva y para empezar escucha gente que está jugando barajas, ¿no? Ok. Ahí, adentro de la cueva, ok, o sea, muy particular.
Y aparte ve el tesoro, ¿no? O sea, muchísimo oro, piedras preciosas, monedas, o sea, lo que ustedes se pueden imaginar. Y obviamente, pues él dice, wow, o sea, yo quiero, pues, ese dinero, ¿no? Todo ese motín. Una parte, ¿no? Pero resulta que, pues, era demasiado como para que él se lo pudiera llevar solo. Entonces decide bajar hacia su casa para ir por su familia, para que se puedan llevar el oro. Entonces él sale de ese lugar, de la cueva, y ve que ya no está su asno. Entonces, pues dice, ok, ¿qué pasó, no? Bueno, sí, claro. Regresa a su casa y ve su casa totalmente destruida y abandonada, como si nadie viviera ahí, ¿no? Él se asusta y toca una casa vecina, o sea, para empezar nada le resulta familiar, pero toca en una de las casas. Okay. Y le dice que había pasado con esa casa, ¿no? Y esa persona le dice que hacía muchos años que esa casa estaba abandonada, que la gente se había ido de ahí. Entonces él, preguntando la fecha, habían pasado casi 200 años de que él se había perdido en esa cueva. Entonces es muy particular porque se manejan varias cosas, ¿no? O sea, como una maldición, aparte de la gente jugando baraja en una cueva, o sea, es súper extraño. Una maldición de un motín de mucho dinero y pues literalmente, ¿cómo podemos llamarle? Un glitch, un viaje en el tiempo. Se quedó encerrado en un bucle de tiempo. En un bucle de tiempo, exactamente. Y eso es muy particular y este muchacho pues se queda así como... Sí, claro, ¿no? ¿Te imaginas? Y que él contó ese testimonio. Es una leyenda que se ha ido pasando de generación en generación. Leyenda se ha ido pasando de generación en generación, pero pues es muy particular. Sí. Y tiene muchos elementos dignos de una leyenda. Sí, está muy buena esa. Muy eso me recuerda a una experiencia. Me contaron una experiencia, un conocido de allá de la Ciudad de México. Que él me comenta que su abuelo, precisamente en una cueva, ellos vivían en la sierra. Ajá. Y salió, se dedicaban al campo, salió a checar sus terrenos, etcétera, y que de regreso vio la cueva y le llamó la atención. Entonces entró en la cueva el señor, él nos comenta que esta persona, porque está bien, sigue viva. Nos comenta que este señor siente que pasaron 2-3 horas investigando y cuando salió, el reporte de su desaparición llevaba 15 años. Llegó a su casa llorando, todo cambiado, no conocía nada, 15 años y obviamente lo catalogaron como alguien dañado de sus facultades mentales. Sí. Y está en tratamiento, de hecho está en un hospital psiquiátrico. Esta persona, pero él jura que solo entró 4 horas y cuando salió ya todo era diferente. Sí, de hecho las cuevas están muy relacionadas a este tipo de experiencias de personas que están mucho tiempo perdidas y, o sea, hay muchas historias, deberíamos hacer también una parte de ese tipo de historias porque hay cosas muy impresionantes y bueno, a mi opinión, pienso que muchas personas que en este momento están perdidas deben de estar atoradas en algo así. Sí, claro. O sea, obviamente sin descuidar a todos los sucesos pues violentos que vivimos en el país, pero sí, también no es una manera de que lo descartemos, ¿no? Sí, claro. Pero qué suceso tan particular, sí, ¿no? Qué suceso tan escalofriante. Bueno, a mí no voy a entrar a cuevas ya. También hay otro relato que no es propiamente, lo vi en un foro X. Ajá. En el cual nos comenta, tiene que ver con la leyenda de los Aluches. No voy a especificar nada sobre estos seres, ya lo habíamos comentado. En alguna parte. Pero comentan que una persona, igual en su labor del campo, encontró una especie de caverna bajo un árbol. Entra en la caverna y se pierde, desaparece. Su familia lo busca por años. La misma historia. Vuelve a salir después de 5 años. Pero para él había pasado. No, él comenta que los mismos Aluches lo tuvieron prisionero. Y que lo mantenían vivo a base de desperdicio de animales y tortilla quemada. Y entonces a la hora de salir, porque estaba muy enfermo cuando salió, y hacerle el lavado del estómago, le encontraron tortilla quemada en el estómago. Deshidratado, mal, y comenta que había una especie de flores rojas y salió manchado de
De rojo. Wow. ¡Wow! Impresionante. No, sin duda no entro a cuevas. No, Sí. recomendación. No, y los que hemos no estado tenemos. cerca de grutas o cuevas o aperturas en la Sí. tierra, siempre Se hay siente una energía. vibra muy... Es una fuerte. energía pesada. Sí, Ese de tipo hecho de una lugares. experiencia que tuvimos fue que en una gruta, bueno, era como un peñón y se dividía y había como una entrada. Era un peñasco así altísimo y tenía una grieta en medio, bueno, no en medio, a un lado, ese peñasco, y tú metías tu mano Y se te cayó. y perdías la fuerza. Aunque tú la querías levantar, No, te daba la fuerza era demasiada para tú poder Esa controlarla. experiencia estuvo bien fuerte Súper porque fuerte. llevábamos una caja de espíritus Un Spirit Box. y estábamos preguntando, ¿no? ¿Qué onda? Y de repente como que se pausa, queda en silencio la caja de espíritus y nos dicen desde el sendero hacia arriba del volcán, Ven. ven para acá. a Primero, través de la caja de espíritus. primero No. nos habían avisado en la caja de espíritus, cuidado. Le preguntamos, ¿nos escondemos? Sí. Entonces nos escondemos en ¿qué se puede decir? Una barranquita Ajá. pequeña. Y sí bajó un hombre de los que suben a cortar leña Ajá. al cerro. Sí. Después volvimos a salir, seguimos ocupando la caja de espíritus, ya no la ocupamos y fue cuando escuchamos, ven. Entonces empezamos a subir y era un camino ancho. Sí. No, el primero era un camino ancho Lo por estaba donde bajó el haciendo bien. señor. Sí. Después llegamos a un punto donde ahí sí aprendimos otra vez la caja de espíritu y dijimos, ¿por dónde? Y había un pequeño sendero donde solamente pasaban tus pies. Y dije, ¿por aquí? Sí. Y empezamos a subir. Era interminable el camino. Nos cayó la noche. Solamente veíamos las siluetas de los pinos por la luz de la luna. Wow. Y ya no veíamos la forma de llegar de regreso, porque para empezar, no fuimos como que para así, vamos a investigar. Ese tipo de cosas. Ajá, simplemente, pues vamos a dar una vuelta aquí para ver cómo es, ¿no? Sí. No llevamos nada de equipo, no llevamos ni suéteres, llevamos tenis, o sea, íbamos bien X. Veníamos de ensayar de aquel entonces, Ajá. de una banda que estábamos de rock. Entonces, tan simple el hecho de nuestras lámparas de celulares solamente te alumbraban a donde ibas pisando. Sí. Es que Te en ese comen la tipo de oscuridad. lugares la oscuridad es densa. No, Súper y densa. también el hecho que nos hizo correr fue que uno de nuestros compañeros se desmayó. Ujú. Y dijo, siempre una energía muy fuerte se Se desmaya. desmaya. En esa época me tocó a mí, me iba a recargar en un compañero que iba, que es muy grande. Que es muy grande, muy alto. corpulento, ve. Sí. Me iba a recargar en él y me voy de filo. Porque supuestamente él lo había visto que estaba ahí. Sí, estaba parado. Pero no era muy él. colonero y me iba a recargar en él, me voy de filo y grito su nombre, ¿dónde estás? Y me dice, Y yo él estoy acá estaba- y estaba del lado derecho. No inventes. Sí. No, sí, bajamos. Tremenda experiencia. Nos tardamos como unas 4 horas En y media bajar. en subir. En subir. Y nos tardamos fácil media hora en bajar En bajar. del miedo que teníamos. Todavía cuando veníamos de regreso pasamos por el mismo peñasco. Tomamos algunas fotos que sí quedaron perdidas. Yo creo que las tiene B. Pero no nos las va a querer prestar. Y se nos postra se ve en la foto una calaca y una dama. Wow. Sí. No, ya cuando vimos las luces del pueblo, corrimos, porque aparte ya era el último camión que bajaba para acá. Sí. Wow. Arrastrándonos. Súper cayendo. fuerte Sí. esa experiencia. de verdad. Yo dije, yo no vuelvo ahí. No. Porque esto estaba muy fuerte la Sí, onda. aparte la vibración, la energía que se sentía ahí es súper densísima. Más aparte el lugar tiene su fama. Sí. En San Rafael. Sí, estamos hablando del Sabemos. volcán Iztaccíhuatl, Iztaccíhuatl. Ujú. que fuimos a ver qué encontramos. Vivimos a faldas de. A faldas del volcán. Entonces Vivimos en esta zona. sí, yo no volvería a ir, pero de día sí. Pero ya de noche. De noche no volvería a ir. Y De hecho, vamos a explorar ellos ahorita. volvieron a ir y yo no fui. Sí, igual estuvo horrible la experiencia, ¿eh? Esa vez, fuimos a una presa, bueno, es una especie de cisterna, Una cisterna. donde la gente se va a desvivir. Ajá, sí. Y esa vez volteamos hacia un árbol y vimos un ser parecido a una mujer, enconchadito en el árbol viéndonos. No, Dios. Igual ese día F
igual Un compañero F. muy Ajá, mal. sí. Parecía que iba súper pasado de copas, pero no tomamos ni una A gota. pesar de que él es Seguidor de... Sí, seguidor del Señor sabemos. de las Tinieblas. Sí, sabemos. Esa persona la conocemos. Ajá. Sí, o sea, estuvo bien fuerte esa Tremenda experiencia, experiencia. Lo Es que no- siempre el bosque como que tiene una... Por algo dicen que los bosques son mágicos. Sí, Sí, no, y está el bosque de los desvividos en Japón. en Japón. Yo, Ese bosque sí me dan ganas de ir. Fíjense que yo Están los hace... anuncios, ¿no? Fíjense que yo hace tiempo fui precisamente a Tlaxcala, hace como unos 4 años, porque me llevaron ahí a una excursión, bueno, un viaje de prácticas, Ok. en una materia de ecología. Fuimos a muestrear agua contaminada, suelo y todo, y pues fue a las cascadas de Atlihuetzia en Tlaxcala, Ok. y no sé, o sea, íbamos pues estudiantes, ¿no? Y Ujú. todo. Pero no sé, se sentía una vibra extraña porque íbamos muy energéticos en el camión, ¿no? ¿Y ¿Saben? cuando llegaron? Universitarios y todo. Y yo me cansé, o sea, demasiado. O sea, sí estuvo pesada la caminata. Es como estuvo, se te bajara estuvo la duro, energía. o sea, sí. Pero a mí lo que me llamaba mucho la atención eran los senderos tan empinados. O sea, y senderos de que te vas para atrás y ya Te fuiste, ¿no? caes, sí. Ok. Y mi profesora, o sea, no sé ella qué tema traía ahí, era una profesora muy joven, tendría como unos 30 años en ese entonces, muy joven la profesora. O sea, ella se cayó como unas 7 veces, 8 veces. O sea, primero se cayó al cruzar el río, luego se cayó de rodillas, luego se cayó de una altura como de la mesa hacia abajo. O sea, se cayó muchas veces. Tenía su alma No muy sé, vulnerable hacia las traía algo energías que ella. había. Sí, O sea, algo, y no de quería que hecho, subiera algo. a lo último, o sea, ya cuando nosotros regresamos al campamento hacia abajo, porque pues esto era empinadísimo, o sea, literalmente 2 de mis compañeros la traían porque de tantas caídas, pues ya se había torcido el tobillo, o sea, fue algo extraño, o sea, que ahora no, bueno, no lo había dimensionado ahora que estamos hablando de este tema de los bosques, de todo esto, o sea, sí fue extraño esa... Sí, esa claro. Eso me recuerda que ese día que subimos, para disque evidencia, nos tomamos fotos del rostro de cada quien antes de subir. Todos energéticos, bien felices Sí, claro. del ensayo y todo. Y cuando bajamos parecíamos zombies. En serio, todos ojerosos, No pálidos. Te jala tu energía. Sí. 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 A mí, ahorita que mencionas que fuiste de la universidad, nosotros tenemos un amigo que fue maestro de psicología en la Universidad de la UNAM. Ah, Omar. ajá. Sí, Omar. Y él Saludos, Omar. él nos comentaba que él llevaba a sus alumnos de psicología ahí a ese lugar, a San Rafael, pero los hacía hacer sus tótem para que conectaran con la naturaleza y su mente se abriera más y pudieran controlar más la psicología. Sí, es lo que sí, él nos sus comentaba, emociones y pero todo. nos comenta que uno de sus alumnos se trajo algo De ahí. de ahí, Wow. de ese bosque. Por eso que los puso a acampar al lado de un río. Ujú. Ves que están las cascadas, Sí, está el sí, río allá sí, arriba. sí, sí. Y se trajo algo a su casa. Y el muchacho pues, estuvo viviendo atormentado, pero ya no supo más de él. Sí, No, sí, está sí, cañón. Ok. Lo que nos lleva hablando de volcanes, vamos a tocar un tema que es mucho de mi grado. Sí, En el el cual, se ha indagado mucho. Es tu fuerte. es su fuerte. Ajá. Vamos a hablar sobre avistamientos ovnis, avistamientos alienígenas, abducciones, que Oh. tengo una historia que en serio les va a helar la sangre, Ok. y etcétera, que yo personalmente, voy a empezar con una experiencia personal. Ok. Mejor dinos, primero explícanos qué es un ovni y qué es un alien y qué son los ¿Y qué es una extraterrestres. abducción? Ok, Porque mucha gente lo va a desconocer. va a desconocer o lo familiariza que es Ajá. lo mismo. Oh, Ok. mezclamos conceptos a veces. empezamos con el término más común, más conocido, ovni. Ok. Es objeto volador Volador. no No identificado. Ahorita que dices ovni, sigue hablando. Te voy a mostrar una foto. Ok, la vamos a poner también aquí en el video. Sí. En el video, ajá. Todo lo que hace evidente. Aquí está, mira. Mi novia se puso a colgar ropa en la mañana que Ok. lavó. Ok. Ok. Dice que pasó un avión muy bajo. Le tomó foto. Aquí está el avión. Pero ¿me puedes explicar qué es eso? Ok. Ok. Piramidal, ¿eh? Pirámide. Hay varios tipos de naves, ¿eh? Déjenlo ustedes. Ok.
Bueno, Entonces, un ovni es un... Aquí ese ejemplo lo voy a poner como referencia. Está. Muchas está, gracias. porque no se confunde con un avión. Ahí está la comparación. El Miren. punto de comparación es el avión. Les hago la foto, chica. Ahí está el avión. Y ahí está esa cosa. Ese Ok. objeto. Se les cayó. Es un objeto que no, o sea, no es identificado ni por pilotos, ni por ninguna asociación gubernamental, ni nada, que no conocemos. Eso es un ovni. Ok. El contacto con el ovni se llama contacto de primer El tipo. primer tipo. Sí, o sea, cuando tú ves el ovni, punto. como el que tuvo la novia de Sí, de también hay Cristian. muchas evidencias de luces bailando, Sí. luces juntas. Como la que naves. vieron antes mi papá, ¿no? En la azotea. Ajá. Una vez también nosotros logramos ver uno plateado, esférico, justo arriba de esta casa. Ok. Sí. Subía y bajaba yo y subía. calculo que estaba a unos 2000 metros de Sí. altura, no estaba muy lejos. Y de hecho, una familiar que vive a un lado también lo estaba viendo. Y de hecho, ellos estaban en la azotea y ella les dijo, ¿están viendo eso? Sí, y no O sea, lo habíamos visto. Pero fue hace muchos años, ni teníamos teléfono para tomar. Yo en el tiempo que viví en Morelos, yo vivía en Cerro. Y desde donde yo vivía, tenía el cerro de la colonia de enfrente, tenía otro cerro que igual de una colonia de enfrente. En medio teníamos el Popo, a la vista, el Popocatépetl. Y en la parte de atrás del cerro del frente estaba el Teposteco. Ah, se Y en ese cerro del Teposteco, avistamientos a diestra y siniestra. Sí. Igual que Luces que llegaban, también tenía la vista de la Pera, que es por el paso de la autopista que viene hacia acá, la del Sol. Ajá. Y del mismo modo se veían luces, se veían así cositas en el aire, o sea, muchos avistamientos también muy tuvimos. extraño. Como es más común, es el avistamiento más básico. Es el del primer tipo. Ok. ¿Ok? Hay Contacto mucho de más primer peligrosos enfermizos, pero ahorita los menciono. Tenemos un relato, alguna opinión aquí atrás. ¿La escuchamos? Mi mamá, güey, hace cuenta que, bueno, eso es un tema. Estaban en una hacienda ahí en Tenango. Ok, Tenango del aire. Tenango del aire. Y pues hace cuenta que se quedan ahí unos 3 días a hacer X cosa. Ajá, Y entonces mi mamá, pues en esas cosas pues, no duermen, tienes que estar ahí alerta. sí, claro. Y dice mi mamá que en los cerros, güey, se veían así chingos de luces de colores. Pero no en el cerro, güey, o sea, arriba, como flotando, güey. Sobre el cerro. Sobre el ser. Ajá, y ahí la tomaban la loca, ¿no? Son tractores, madrina, le decían, güey. Pero, o sea, tan seguido, y de repente esas madres, güey. Desapareció. Desaparecen de la nada. Ah, güey, se me pasó de las brujas, güey, pero ahí me habían pasado, güey. La contamos al final, no se te pase. Que no se te olvide. El contacto, bueno, es definición de ovni, estamos... Estamos Sí, bien. claro. objeto volador no identificado para rápido. Definición de ser alienígena, Ujú. es un ser que no es de este planeta o de esta dimensión. Por algo se llama extraterrestre, porque O sea, nosotros somos alienígena. terrestres. Alienígena es lo mismo que extraterrestre. Sí, Sí, Ok. Ujú. es una definición muy cercana. Sí, sí, sí. El encuentro con estos seres de avistamiento puramente es el encuentro de segundo tipo. O sea, que tú veas a Que tú un veas un ser ser. alienígena, pero solo lo veas. Sí, Ajá. No de tengas hecho, otro contacto con él. de hecho ya hay varios testimonios, incluyendo uno que relaté en el live. ajá. Vayan a ver el live. Sobre... De hecho, un primado negativo muy canijo que se me viene a la mente, en Hombres de Negro, en la 1, cuando K le entrega los documentos a J, cuando recién le dice, tuvimos un acercamiento del tercer tipo, pero ¿qué pasa en el tercer tipo? Ya esa había... atracción. Ajá. No, ya estaban así, fue cuando dice, le llevaste flores al grandote. Así, cuando Eso, ya tienes contacto Cuando ya con tienes los seres. contacto con el ser, con ya una Ok. plática, ya lo encaras. Ya sí, pero por lo regular las pláticas siempre son telepáticamente. Ajá, Ok. O sea, jamás hablan. no. Hay un relato de la Ciudad de México, en un hotel muy famoso. Me dijeron que omitiera el nombre. 2 pistolas. No, Ok. no, ese no. Que había un gerente que se quedó a doblar turno y estaba fallando los tinacos de agua. Ok. Ujú. Sube a ver y encuentra a un ser. O sea, ve un haz de luz primero Ajá. y luego ve al ser. Dice que era como una mujer súper delgada, de más de 2 metros, Ok. Ok. con uñas como garras gigantescas y 4 pares de ojos. Oh. 4 pares de ojos. Ajá. Sí. O sea, Wow. estoy hablando de 1, 8 ojos. 2, 3, 4. Como las arañas. Sí. Y que le comentó que no se asustara mentalmente, que ella solo estaba ahí para recoger información, que no iba a hacer absolutamente nada más.
le comentó esto y él sintió que pasaron 5 minutos y cuando bajó abajo ya era de día. Ok. Estuvo perdido durante Ajá, horas. dice que estuvo conversando, que de dónde venía, le comentó que era una galaxia lejana que no conocíamos, le comentó muchas situaciones de este tipo, sobre información de estos seres. Sí, claro. Ese es un contacto del segundo tipo, donde no hay hostilidad, todo está... Como en Lilo y Stitch. Exacto. Sí, otro primado negativo, Lilo y Stitch. Exacto. Famosísimo. Esa es una definición muy... Muy, de una muy, alienígena, muy bien. sobre el terreno Sí, claro. de lo que es un alien. Ok. Una abducción. Abducción es muy diferente a ser contactado. Sí. Contactado, tú das la permisión al ser Ujú. de que se conecte contigo. Sí, claro. Una abducción es totalmente en contra de tu voluntad. Sí, es como un secuestro. Es algo muy difícil de tratar. Yo aquí voy a meter mi experiencia personal, Sí. que yo creo que pasó en su tiempo. De hecho, hasta incluso estoy temblando de las piernas porque es algo fuerte que yo sentía. Sí, Es algo muy... sí. Yo cuando era niño, todo este tema, a mí casi nunca me dieron miedo los demonios, los fantasmas, ni incluso los asesinados, bueno, las personas desvividas. Sí, claro. Jamás me causó algo. Los más que los desvividores en serie, ¿no? Y todo eso. Más que los aliens. Ese Sí. tema siempre Confirmo. me aquejaba, me daba Sí. mucho miedo, en extremo, me En dominaba. extremo. O sea, era un cierto miedo irracional, tal vez. Ajá. No sé. Cuando Bueno, yo no había tenido contacto, yo no sabía que era un alien, yo no había visto tantas películas sobre esto. Sobre ¿no? esto, claro. Entonces, al no saber tanto de estas películas ni de estos seres, es porque, pues yo no tenía contacto en realidad, pero yo cada noche en ese momento, estoy hablando de mi pubertad, de 10 a 13, 14 años, Ok. Ujú. más o menos. Tu época emo. No, eso fue después. Ok. Yo recurrentemente tenía el sueño de que me abducían. Siempre. Ok, me podrías, o bueno, le podrías recrear a la ciencia cómo era tu sueño, qué había, qué veías, cómo te veías tú. Ok, mira, era como una experiencia muy extracorporal. ¿Se han desmayado? Sí. ¿Ven cómo sienten ese Ya break? sé. Como ese break de que se te va Ujú. Sí, sí, y sí. luego yo regresaba. O sea, Sí. pero ya todo lo veía como borroso, raro. Ok. Entonces, cuando me sentía así, era una especie de parálisis del sueño. Ajá. Yo veía la luz en esta ventana. Ok. Cómo entraba, mi cama estaba ahí en la esquina. Cómo entraba la luz y entraba una especie de tentáculo, me pescaba y fuera de mi cuerpo, él no era como que lo sintiera corporal, Sí, sí, sí. me jalaba, me iba y de repente despertaba, o sea, como que había un break de shock, Ok. Ajá, sí, sí. despertaba y veía a estos seres viéndome, agarrándome, tocándome, o sea, jamás me hirieron o algo así. Ajá. Pero tenían mucho contacto. ¿Y cómo eran los seres o incluso cómo veías a los seres? cayendo un poco en el moral conmigo. Sí, sí, sí. Estos seres eran los típicos grises. Ok. Esos pequeños Ajá, grises de pero cráneo alargado. Hay una variación en esa raza que comentan, que Ujú. cuando la vi me quedé frío, porque Porque eran así. eran ellos. La voy a poner aquí abajo, se llaman grises altos. Ok, sí. Era un gris, una imagen típica como Paul, Ujú. pero gigantesca, como Gigante. de 2 metros. Ok. Y sus manos frías y sus dedos se sentían como plástico. Ok. Como si no fuera contacto piel con piel, sino como una especie de látex. Como si te estuvieran agarrando con un guante. Con un guante. No, algo más parecido a un condón. Bueno, sí, Ajá, ok. sí, como Bien, con ese bien. cierto líquido o aceite. Como, Ok, algo lubricado. Ajá, yo sentía como me tocaban incluso. sí, ¿dónde no? Ah. Cochino. En serio, no, es en serio algo muy. Estoy sudando de que lo estoy contando. Es algo que me dejó traumado por muchos años, por muchos años, Ok. hasta que por eso me hundí en este tema para ver qué me estaba pasando, qué me Ajá. pasó, ¿no? Y yo entiendo que ahora que muchas abducciones no son físicas, Ujú. Son Sí, astrales. sí, sino como que interactúan con tu espíritu, con tu Con esencia, tu alma. y es lo que ellos checan, revisan, estudian. Eso es una abducción, un ejemplo claro de Ok. abducción. Y me llega un relato que viene de Ujú. Italia, es un caso famosísimo. Ok. Safreta, se apellida Safreta, Ajá. la persona que terminó desviviéndose Ujú. de la locura que le llevó Ese tema de la abducción. Ajá, porque él era un guardia de seguridad, Ok.
él trabajaba en sus rondines. En uno de estos rondines, él se ve la nave, ve la luz, Ok. el ovni, y siente el mismo haz de luz que les describo. Y de repente desapareció toda la noche, nadie lo encontraba. Fue famoso porque incluso los medios de comunicación. comunicación y la policía de allá, Ujú. de Italia, lo estuvo buscando. Lo encuentran en un bosque, desnudo, cortado y muy atemorizado. Mutilado. O sea, como totalmente Fuera de sí. sus facultades mentales. Ok. Entonces, eso fue Con la mirada de las 100 millas. algo así, ¿eh? Ok. Ok. Eso fue el Tremendo. primer contacto que tuvo. ¿Tuvo más? Pasaron 3 veces No inventes. hasta que él decidió terminar con su eso. Con su existencia. vida. Qué horrible. La segunda cuenta que él traía, pues obviamente, un juguete peligroso Ujú. Ujú. Un para Puede ser defensa. un arma. Ujú. Entonces él la traía y la traía todo el tiempo cargada y sin seguro, comentaba. Y esta vez ya no iba en un carro, ya iba en una moto, Ok. haciendo el rondín. La misma historia. Desapareció. Desapareció, lo buscan y lo encuentran en el mismo bosque, Oh, Dios mío. desnudo y con el arma, pero desarmada. Como si él la hubiera desarmado. Ok. Él se hizo muy famoso por este tema. Y cuenta en las entrevistas que estos seres lo vieron, que eran como reptiles. Un Ok. reptil, voy a poner una referencia. Sí. Ajá. Y que ellos mismos telepáticamente no tenían control de su ser. Le dijeron que desarmara el arma, él la desarmó y se lo llevaron. Igual que Ajá. lo torturaban, incluso los estudios que le hacían eran tortuosos, inmorales y etc. Me Sí. lastimaban. Y la última vez que fue igual en un vehículo, de 4 en un carro, se fue, pero esta vez se fue días sin saber de él. Lo vuelven a encontrar, la misma historia, Ok. en el mismo bosque, Ay, Dios, ya qué totalmente loco. Sí, ya no era él, ya estaba fuera Fuera de Fuera de sí. sí, Dios. él a la brevedad era muy famoso, creían que era por sacar dinero, él decide desvivirse. terminar con todo. Ok. Es que te imaginas cargar con todo ese sufrimiento y que nadie te crea. Sí, Está que muy te tiren canijo. de loco. Sí, Bueno, sí. si me permiten, ahora que recuerdo hace muchos años yo leía una revista que se llama Muy Interesante. Ah, sí. Éramos ávidos Muy buena. lectores y venía un caso de una posible abducción muy famoso que fue en Australia. Fue por los años 1800, 1900 me parece, principios de 1900. Un colegio de señoritas las llevó a una especie de peña en Australia, Ok. de picnic, ¿no? Ujú. Eran puras señoritas, era una escuela de señoritas. Entonces, unas 5 de ellas pidieron permiso para ir a explorar ahí en las inmediaciones de ese lugar, era como un parque nacional. Ajá. Pero de repente de ese grupo de 5 se desaparecen 2 y no las encuentran, La misma historia, no las encuentran. Días perdidas, no las encuentran, las daban por muertas, las fueron a buscar con perros, policías, mucha gente, ¿no? Y después aparecen en la misma localidad, semidesnudas, Ok. llenas de arañazos y de unas lesiones como redondas muy características Ok. en la piel. Sí, eso es muy común. Y las llevan y las dos ya nunca en su vida pudieron volver a hablar. O sea que nunca pudieron decir qué fue lo que les pasó. Les hicieron análisis para ver si no habían sido atacadas íntimamente, pero no, o sea, no. Simplemente tenían la ropa destrozada y una de ellas me parece que incluso fue internada en un psiquiátrico. La otra tuvo una especie de vida normal, pero ninguna de las dos en su vida pudo volver a decir una palabra. Ok. ¿Qué? Ok. Nos comentan aquí atrás. O sea, es algo relacionado a eso, pero no con los ovnis. Ok. Apenas vi una película que se llama El exorcismo de los creyentes. Y es una niña, güey, que su mamá murió en un temblor, Uh-huh. ¿no? Y le preguntaron a su papá, ¿qué quieres? O sea, que viva tu esposa o la niña. Y ya lo dejan así, güey. Entonces se supone que la niña va al bosque, güey, y se mete abajo con había un desagüe. Ok. Y ahí lo hicieron un péndulo y desaparecieron la niña. Eso es peligroso el juego del péndulo, ¿eh? Ajá, güey. Es muy peligroso. Y a los 3 días, o sea, no las encontraban, habían desaparecido, y las encontraron 58 kilómetros
de donde habían encontrado una prenda de la niña. O sea, caminaron todo eso y ellos no lo recordaban, pero porque ya estaban poseídas. O sea, estaban... O justamente a lo que él comenta, no sé si hace un tiempecito, que será como 6 meses, vieron la noticia del niño que se había perdido en el bosque. Así que apareció con la mirada. Con la mirada de las semillas. Sí. Que ¿cómo se llama? Que se había desaparecido en un punto y apareció quién sabe cuántos kilómetros después. Después de días, ¿no? Y que no llevaba la ropa que él llevaba. Y el niño todo. ¿Nos puedes explicar qué es la mirada de las 100 millas? Es cuando una persona, se da mucho en los militares, ve sucesos sumamente traumáticos que destruyen toda su mente, totalmente. Como una manifestación del estrés postraumático, ¿no? Ajá, y tienen esa mirada súper fría, perdida, ojos muy abiertos de estar alerta. Y hundidos. Y hundidos. Ajá. O sea, nada comparado. Van a poner la imagen de referencia. Sí, va a poner claro. la imagen de Nada. este chico. De ese Del chico, niño. porque fue muy famoso esa Sí, noticia. y de hecho su hermano regrabó un video, ¿no? En donde le preguntó que qué había pasado, ¿no? Está muy, muy particular Sí. esa, es como dice él, Me da apareció con escalofríos. otra ropa y él era un niño muy pequeño, era un niño de 3 años. Y dicen que era un niño muy feliz también, muy, Sí, muy lindo. o sea, y tú comparas su rostro de antes de la Sí, con el después y es un cambio abismal, radical, sí. increíble. sí, Y bueno, sí. esa historia termina en que hacen el exorcismo y el demonio le dice, ¿por qué no me elegiste a mí, güey? Y le recuerda al papá, ¿no? Porque él eligió a la esposa, no al niño, güey. Entonces el demonio sabía todo eso, güey. Y está bien cabrón, güey. No, es que eso se puede relacionar totalmente las abducciones, se pueden relacionar con posesiones o ataques demoníacos. Sí. También. Totalmente es Pero- una relación estrecha. Sí, Porque un demonio no es alguien de un plano terrenal, es alguien que no es de aquí, que es la definición de extraterrestre. de un alguien fuera de la extraterrestre, alguien Tierra. fuera de esta dimensión. Y se supone Exactamente. que cuando las encontraron traían los pies quemados. Entonces el demonio las había hecho caminar por el infierno. Ok. Sí, güey, las había... Y entonces les puso a escoger cuál de las dos niñas querían salvar. Y entonces el papá de la otra niña gritó su nombre, güey. Entonces, en vez de salvar a su hija, güey, el demonio se llevó a la que no escogieron. O sea, como que fue esa pinche... ¿cómo Juego se llama? mental. Ajá, Guau. ¿Ah, quieres a ella? Pues te voy a dejar a la otra. Sí. Ok. Dios. exactamente. Interesante, está fuerte. Ese es el contacto del tercer tipo. Ujú. Hay un contacto más. El cuarto contacto. En el cuarto, hay una película que lo narra a la perfección. El- Sí, la he escuchado, pero no la he visto. El cuarto- Contacto. El cuarto contacto está fuerte, ¿eh? No, está chingón. Sí, No. tremenda esa película. Igual, al final todo se desenmascaró, lo hacen como un documental real, pero pues todos eran Pero un actores. falso documental. Pero este cuarto contacto habla donde el ser ya entra en ti, Ujú. ya te posee. Y Literalmente. lo como una grabaron, ¿no? O posesión. sea, hay videos reales de cómo, Sí, de cómo exacto. acciona la señora. voy a buscar alguna referencia y la voy a poner. Este cuarto contacto es lo que las élites llevan a cabo Sí. cuando hacen estos desviaciones de gente chiquita. Ujú. Entran en el estado superior de conciencia y este ser entra en ellos. Es un cuarto contacto. Ok. Ya es íntimo, ya dejas tu mente y tu cuerpo a merced A merced de ese la ser. entidad. Ese es el Ok. cuarto contacto. Increíble. Ok. Tengo varias referencias de comentarios de ovnis. Vamos a poner algunas. Y ese tema de los ovnis lo vamos a tocar más a profundidad junto con las Las leyendas. Las mexicanas y el live que En viene. el y live el tema del del próximo Cures viernes. Experto, que es el que viene. Lo vamos a tocar muy a fondo. Vamos a dar más explicaciones. Esto es como una introducción. Ujú, la introducción Ok, lo que nos lleva al último tema, que lo vamos a manejar corto, más explicativo, Más rápido. más dinámico, que es Los zombies. Ok. Claro, es un tema favorito mío. Fanático de los zombies al 1000 por 1000. Para empezar, ¿qué es un zombie? Ok. Es un cuerpo sin alma, sin espíritu, que solamente cumple un propósito. Estoy relatándolo a hechos reales, Ok. no a ficción. a los zombies de Haití. A los zombies de Haití. En Haití los hacen zombies a partir de un ¿cómo se llama? Un ritual vudú, Ajá. Ujú. donde les echan un polvo que trae varios Sí, ingredientes, que no tienen recuerdo cuál. toxinas. Ajá. Y el alma no queda fuera del cuerpo, sino que queda desconectado de la realidad.
y lo convierten en un sirviente personal. Sí. Uh-huh. Okay. Eso es a lo que realmente se muestra un zombie en Haití, más que nada. Vamos a hacer una breve pausa al video, por favor, en lo que tenemos un pequeño tema aquí, con el ruido. Después de esta pequeña pausa por el tema del ruido, regresamos. Teníamos ya la definición de qué es un zombie. ¿Qué es un zombie? Adelante. En la cultura popular se muestra como un ser que come carne, que tiene un virus dentro de él. Pero, ¿por qué mucha gente es tan incrédula? Yo es un tema que tengo muy canijo en mí, porque para empezar fue un trauma mío de pequeño, los zombies. Yo vivía con el temor de un apocalipsis zombie. Okay. Ahorita vivo con el ¿cómo se puede decir? El fetiche de que haya un apocalipsis zombie, ¿no? Okay. Tal vez no sobreviva, pero me encantaría. ¿Por qué nos alejamos tanto de que pueda ser real un apocalipsis zombie? ¿Por qué somos tan incrédulos ante ese tema? Si hasta en la misma Biblia viene escrito. Pues es por el primado negativo, puede ser, o sea, de cierta manera nos lo ponen como algo totalmente fuera de la realidad. Sí, que nunca va a pasar algo. Que nunca va a pasar algo así, ¿no? Como total ficción, fantasía. Porque del lado de la ciencia, que tenemos a alguien que sabe de ciencia, es muy probable, ¿eh? Sí, hay virus que pueden llegar a producir. Yo vi un video donde supuestamente no es posible porque supuestamente se apaga el cerebro. En las películas le apagan el cerebro y todo esto, pero si te basas bien a las películas, a lo que te dice, no se apaga el cerebro totalmente, solamente queda a disposición. Camina y aliméntate. Como este virus de las hormigas, ¿no? No es un virus, es un hongo. Ajá, es un hongo. Bueno, yo tengo algo que quisiera comentar que puede ser muy parecido a un zombie. Okay. Es muy común en los animales. La rabia. No. La rabia no es. No sé si han oído hablar de los priones. No. Los priones ni siquiera son virus, son proteínas que produce el mismo cerebro de forma natural. Okay. Pero no sé si sepan que una proteína tiene una estructura definida en el espacio. O sea, está acomodada las moléculas de cierta manera. Sí. Y ese acomodo de las moléculas pues tiene que ver con su función y con la forma en que el cuerpo lo asimila. Okay. Entonces existe la proteína priónica celular, que es la proteína funcional en el cerebro de las personas, que tiene funciones y es muy abundante en el cerebro. Pero hay una variación que es la proteína priónica Scrappy, así se llama, que da origen a una enfermedad que es parecida es parecida al Alzheimer, en cuestión de que en el Alzheimer se acumula una proteína anormal en el cerebro y eso hace que el cerebro pierda su función normal. Pero en los priones no es como tal, no es como el Alzheimer, o sea, las personas y generalmente los animales que padecen esta enfermedad están vivos, se alimentan, pero tienen comportamientos muy extraños. El Scrappy se describió por primera vez en cabras y en animales, en borregos, me parece. Estos animales tenían la manía de que tenían el cuello torcido. Ajá. Y se arrancaban la lana y tenían zonas calvas y tenían comportamientos muy agresivos, o sea, cornaban a los dueños y llegaban a la postración total y a la muerte, ¿no? Porque al final de cuentas el cerebro ya no funciona. Sí, digamos, ¿no? También no sé si han oído hablar de la enfermedad de las vacas locas. Sí, claro. Es por un prión, igual. Se llama encefalitis espongiforme, porque el cerebro de las vacas, al momento de analizarlos, parece una esponja. Pero igual las vacas tienen comportamientos muy anómalos, como que empiezan a caminar en círculos. No sé si han visto esa imagen que está en un meme de una vaquita que está pegada a un poste así. Y dice, ¿qué está haciendo la vaca? Está contando hasta 3 para que las otras vacas salgan, claro. Cosas así, ¿no? Sí. Ese es un signo de la enfermedad de la encefalitis espongiforme. Las vacas tienen comportamientos muy agresivos y al final llegan hasta incluso a la autodesvivisión. Okay. O sea, y también en las personas se ha descrito una variante de la enfermedad. Hay muchas variantes de la enfermedad. Una es el Kuru, que es de una tribu de Papúa Nueva Guinea que tiene la costumbre de consumir el cerebro de sus ancestros. Sí, es cierto. Entonces, esta enfermedad por los priones es adquirida, es una enfermedad
infecciosa, aunque ahí diferimos un poco en la cuestión de si es infeccioso, ¿no? Pero infeccioso quiere decir que se puede adquirir, o sea, que es una enfermedad adquirida. Ok. Se adquiere al consumir carne o incluso los encéfalos, los cerebros de animales o personas que tengan esta proteína priónica. Okay. De hecho, hubo un brote muy importante en Inglaterra de scrappy, de enfermedad de las vacas locas, porque en la alimentación de los animales se comenzó a incluir, aparte del pienso, de la comida que le dan a las vacas y al forraje, que le llaman aquí en México, sí, empezaron a incluir desperdicios de animales. Entonces se piensa que por ahí se contrajo estos animales la enfermedad y en los humanos la enfermedad, aparte del Kuru, hay otra enfermedad que es la enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs, así se llama. Es un nombre muy extraño, pero igual es una degeneración progresiva por la acumulación de esta proteína no funcional en el cerebro, que conduce a comportamientos agresivos. Las personas atacan a sus familiares, comienzan a tener una neurodegeneración, ya no pueden hacer cosas como comer, vestirse, etcétera. Y hay una variante genética que es el insomnio fatal familiar, no sé si lo habían escuchado. No. Otra enfermedad igual que es heredable de padres a hijos, en donde una proteína muy similar a la proteína priónica se acumula en el cerebro, y lo particular de esto es que las personas no duermen, por eso se llama insomnio fatal familiar, que esas personas literalmente mueren porque no pueden dormir. Entonces, lo dejo sobre la mesa. Para mí los priones son una enfermedad zombie, literalmente. Literalmente. Es lo que describen como un Wow. zombie. Okay. Déjeme tomar su mano de poeta, ¿eh? No, Sí. Yo no tenía esa información, Sí. me terminó. De verdad es una información. Y hablando de lo de las vacas locas, hay un primado negativo Ajá. que está muy canijo. Hay un capítulo de la Casita del Terror de los Simpson Ajá. donde crean una hamburguesa Ajá. a partir de que a una vaca le dieron a comer carne de otra vaca, Ajá. y esa hamburguesa empieza a convertir a todos en zombie, y mencionan que es derivada de la enfermedad de las vacas locas. Sí, Sí, la enfermedad de las vacas locas. Entonces, ¿por qué nos alejamos tanto o por qué somos tan incrédulos de decir, no puede pasar? Yo digo que sí puede pasar. Puede No, pasar. es por lo mismo En del algún tema momento. negativo, nos narran como algo gracioso, y ya cuando lo ves, Ujú. desde hasta el ámbito científico dices, oye, esto sí Y a puede los que pasar. son religiosos, les dejo esta, ya para terminar, Sí, ya ya tenemos para que terminar, sí. les dejo esta frase sobre la mesa, que es de la película del Amanecer de los Muertos de Zack Snyder del 2004, Ok. que dice, cuando los muertos no quepan en el infierno, caminarán sobre la tierra. Ok. Ok, muy interesante Ok, este pues, tema. si Y no- vamos a incluirlo también en el próximo. Sí, en el próximo live estén atentos, esos temas se van a tratar más a profundidad. Muchas gracias, nosotros somos Obscura Historias y como decimos siempre, tengan dulces. Pesadillas. Pesadillas.